Cordial saludo, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 28 de abril de 2023, para dar cumplimiento a la octava CIPA del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la UNAT, correspondiente a la tarea 3, temática central, Geometría Analítica. Soy el tutor Fabio García, bienvenido. Objetivo general. Para esta CIPA número 8, el objetivo general es que el estudiante interprete la aplicabilidad y metodología para resolver situaciones que involucren principios de las temáticas concernientes a la geometría analítica. Como objetivos específicos, consultar y visualizar los contenidos temáticos sobre la solución de situaciones contextuales relacionadas con la elipse, hipérbola y parábola, con sus respectivas aplicaciones. Además, comprobar a través del software GeoGebra las situaciones planteadas para este tipo de secciones cónicas. Comenzaremos con la temática referente a la elipse. La elipse se define como un lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Siempre va a ser o va a tener el mismo valor la suma de esas distancias a los puntos fijos que son los focos. Ahí podemos visualizar en la parte superior derecha el gráfico de la sección cónica de la elipse. Es una especie de circunferencia alargada. Los elementos fundamentales de la elipse son los focos, se pueden denotar con las letras F y F' o F1 y F2. Eje focal es la recta que pasa por los focos. Eje secundario es la mediatriz entre el segmento F y F'. El centro es el punto de intersección de los ejes, muy similar a lo que ocurría en la circunferencia, que fue la temática que vimos en la CIPA número 7. Este va a ser el centro, ahí donde estoy señalando. En este caso tendría centro 0, 0, es decir, el origen. Los radios vectores son los segmentos que van desde el punto, de un punto determinado de la elipse a los puntos PF y PF', como tenemos acá. Estos son los radios vectores que estoy acá sobresaltando acá. La distancia focal es el segmento de longitud 2C. Los vértices son los puntos de intersección de las hélices con los ejes. Se pueden denotar con A, A', B y B'. Normalmente, en la mayoría de textos de geometría analítica utilizamos el V. Este lo podemos llamar V1, V2, hacia arriba B, hacia abajo B1 y acá B2. Es decir, una elipse tiene 4 vértices. Los fundamentales son calcular inicialmente los del eje mayor. En este caso, el eje mayor es este que estoy señalando acá, el eje X. Y el otro eje es el eje menor, el que va sobre el eje Y en este caso. Esto tendría una distancia de B y esto B. Y el eje mayor tendría una distancia de A y una distancia de A. Es decir, que la totalidad del eje mayor sería 2A. Y la totalidad de la distancia del eje menor sería 2B. Esta nomenclatura es para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de forma de expresar los elementos básicos de la elipse. El eje mayor, como lo decía, es el segmento de longitud 2A, es el valor, A es el valor del semieje mayor. Semieje es la mitad. Entonces, si tenemos que 2A es la longitud de un vértice B1 a B2, la mitad vendría siendo A. Entonces, esto sería un semieje y el otro sería un semieje, ya que A más A, 2A. Y lo mismo sucede con el eje menor. Este semieje hacia arriba valdría B, hacia abajo valdría B, B más B sería 2B. Esto que están viendo en la imagen es una elipse con centro 0, 0 y cuyo eje mayor es paralelo al eje X, está sobre el eje X. Caso contrario, podemos tener una elipse. Aquí como estoy dibujando el plano cartesiano, sabemos que este es el eje vertical Y y este es el eje horizontal X. Si yo tengo una elipse que va así, eso sería una elipse paralela cuyo eje mayor es paralelo al eje Y. Entonces esto lo llamaríamos A, semieje A, y el eje menor, que es 2B, se divide en dos semiejes B y B.
Para que tengan claro que siempre A va a ser el eje mayor y B el semieje mayor y B va a ser el semieje menor. Y la letra C, ahorita seguidamente le voy a indicar cómo se calcula la C, es la distancia focal. La distancia focal es la distancia que hay desde el centro hasta el foco. Es esta que está aquí. Esa es la distancia focal. Geométricamente el foco es como el punto donde colocamos la base de un compás para poder trazar esta curvatura que va aquí. Esta curvatura, ese va a ser el foco. Siempre va a tener la misma distancia de C hacia la derecha y C hacia la izquierda. Ese a grandes rasgos serían los elementos básicos de una elipse. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Es básico pues conocer esta terminología para poder dar solución al ejercicio número 3. Continuando. En este paralelo que tengo aquí, a la izquierda está el conjunto de ecuaciones y elementos si nos llegan a dar una elipse con centro 0, 0, es decir, cuyo centro está en el origen. Y en el lado derecho está el conjunto de ecuaciones y elementos si esa elipse está en otro punto diferente al centro 0, 0. Eso es lo que llamamos el centro HK. Muy similar a lo que les explicaba en la CIPA número 7, que habían circunferencias cuyo centro estaba en el origen y había otro conjunto de circunferencias cuyo centro estaba en HK, en un punto diferente. Recordemos que H siempre se relaciona con las X y K siempre se relaciona con la Y, con el eje de las ordenadas. Para lo que nos sirve como materia prima para la solución del ejercicio número 3 es lo que le estoy señalando. El conjunto de ecuaciones cuando la elipse es de centro 0, 0, es decir, tiene el centro aquí, en el origen. Y va a ser paralela, el eje mayor, el eje más largo, va a estar sobre el eje X y el eje más corto va a estar sobre el eje Y. Entonces, para que tengan en cuenta, la fórmula o la ecuación canónica que ustedes deben utilizar sería esta que estoy señalando acá. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Siempre en este tipo de ecuaciones, tanto para la elipse como lo vamos a ver posteriormente para la hipérbola, después del igual debe quedar obligatoriamente el 1. Y aquí en las elipses, en medio de las dos fracciones va sumando. Ya cuando veamos la hipérbola, en medio de las fracciones va restando. Y A al cuadrado nos señala de que el eje mayor va sobre el eje X. Noten la diferencia con esta ecuación. Tenemos X al cuadrado sobre B al cuadrado más Y al cuadrado sobre A al cuadrado. La variable que lleve debajo a la letra A, a la constante A, ese va a ser el eje sobre el cual esté esa elipse, sobre el que sea paralelo, el eje mayor. Entonces, como aquí vemos en la primera situación que el acompañante de X al cuadrado debajo está A al cuadrado, ese es el indicativo que esa elipse está, así como está en el dibujo, sobre el eje X. Y si tenemos una ecuación donde la A al cuadrado esté debajo y al cuadrado, pues sería el caso contrario. El centro es 0, 0, pero la elipse estaría así, para que tengan en cuenta. Entonces, resumiendo, el primer elemento, centro, 0, 0. Ahora, es fundamental el calcular la distancia focal, cuya letra representativa es la C. ¿Cómo la calculamos? Con esta expresión que tenemos acá, que es muy similar a un teorema de Pitágoras, pero aquí ya está despejada. Recordemos que la C debemos de dejarla elevado a la 1, no elevado al cuadrado. Entonces se saca raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, para yo conocer la distancia focal, es fundamental y básico tener los valores de A, del semieje mayor, y B, que es el semieje menor. Las coordenadas de los vértices, como les indicaba, hay 4 vértices, 2 vértices sobre el eje mayor, que son representados por la letra B pequeña o V, y 2 vértices que se representan con la letra B larga, digamos así, que están sobre
el semieje menor. Y aquí están sus correspondientes fórmulas. Para calcular el vértice 1, que está a la izquierda, sería menos a, 0. Y el vértice 2 sería a positivo, 0. El vértice 1 sobre el semieje menor sería 0, menos b, que está en la parte inferior, y el B2 sería 0, b. Tal vez puedan visualizarlo aquí. Este es el semieje, el eje menor, y este es el eje mayor. Y los focos tienen coordenadas menos c, 0 y c, 0. Esto serían los elementos, la materia prima que ustedes necesitan tener a la mano para poder hallar los elementos que nos piden para el ejercicio número 3. Esto ya es cuando el caso de una elipse que esté con centro HK. Entonces es muy parecido a la circunferencia que teníamos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, pero en este caso va sobre a al cuadrado o b al cuadrado, que es el indicativo sobre qué eje va. Y las fórmulas pues cambian un poco en comparación a cuando el centro es 0, 0. En este pequeño recuadro que pueden visualizar, tenemos la ecuación general de la elipse. ¿Qué es la ecuación general de la elipse? Al yo desarmar por medio de procesos algebraicos y aritméticos estas expresiones, yo puedo llegar a una expresión así, muy parecida a la que nos daban de la circunferencia, donde decía ax al cuadrado más y al cuadrado más dx más y, acá más f igual a 0. Pero en estos ejercicios, del 3, 4 y 5, solo basta con expresar de la forma canónica, así como tenemos acá. Entonces, pues no vamos a ahondar en la temática de las fórmulas generales. Sí van a haber casos donde nos den una fórmula general, como en el ejercicio 4, y debemos llegar a la canónica aplicando el artificio de completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Alguna pregunta acerca de estas fórmulas? Continuamos. No, señor, yo no tengo ninguna pregunta. Ok, listo, continuamos. Entonces, el ejercicio número 3, elipse y sus aplicaciones. La Tierra se mueve alrededor del Sol generando una trayectoria elíptica con el Sol, situado en uno de sus focos. Cuando la Tierra está más cerca del Sol, la distancia que los separa es de 150 millones de kilómetros aproximadamente. Cuando está más lejos de él, la distancia es de 155 millones de kilómetros. En astronomía, eso reciben dos nombres. Cuando está cerca el Sol de la Tierra, se llama perihelio. Y cuando está más lejano, más alejado, se llama afelio. En esta imagen que nos da la guía de actividades para la fase 3, tenemos una representación, un bosquejo de la situación. Tenemos la órbita de la Tierra, que tiene la forma elíptica de color azul, y tenemos el Sol, aquí donde lo estoy señalando. Entonces, hay un momento donde la Tierra va a pasar muy cerquita. Esta va a ser la Tierra, la va a colocar la T mayúscula. Esa distancia es la distancia mínima y se llama perihelio. Pero caso contrario, cuando la Tierra pase lo más alejado posible del Sol, va a estar aquí, y eso se llama afelio. Esa es la distancia máxima. Lo que nos pide este ejercicio son 3 incisos. Primero, asumiendo que el centro de la elipse es el origen del plano cartesiano, ¿qué coordenadas tiene el perihelio, el afelio y el Sol? Es decir, las coordenadas de la distancia mayor, la distancia menor y dónde está ubicado el Sol. ¿Cuáles son esas coordenadas? Es decir, hablando en términos de elipse, las coordenadas de los vértices del semieje mayor de la elipse. La B, ¿qué tan excéntrica es la órbita terrestre? Y tenemos que tener especial cuidado en eso porque está refiriéndose a la excentricidad. Yo les voy a explicar en unos minutos qué significa excentricidad en una elipse. Y el inciso C, ¿qué ecuación describe el movimiento de nuestro planeta cuando gira alrededor del Sol? ¿Qué ecuación se describe este movimiento que ya sabemos que es una elipse, pero vamos a graficarlo también y vamos a comprobar esa ecuación por medio de GeoGebra y con sus correspondientes vértices? Eso sería la parte del enunciado de ese ejercicio. Bueno, vamos a empezar a desglosar uno por uno estos incisos.
Tengo a la izquierda el enunciado y tengo en la parte superior el literal A. Entonces, la Tierra se mueve alrededor del Sol generando una trayectoria elíptica, con el Sol situado en uno de sus focos. Con el Sol situado en uno de sus focos, es decir, una distancia focal. Ahora, cuando la Tierra está más cerca del Sol, la distancia que lo separa es de 150 millones y cuando está más lejos del Sol, la distancia es de 155 millones de kilómetros. En astronomía eso se llama perihelio a lo más cercano y afelio a lo más lejano. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que tener a la mano los datos que nos da este ejercicio. Vamos a sacar aquí los datos. Vamos a colocar acá primero la distancia máxima. Vamos a colocar acá distancia máxima, que es lo que llamamos afelio. Y lo voy a representar con la letra X sub 1. Y nos dice acá que son 155 millones de kilómetros. En su ejercicio, pues tiene un poco más de exactitud. Yo lo voy a trabajar con un número entero, con 0, 155 millones de kilómetros. Debemos colocar las comitas de los puntos de 1000 y de las comas de millones. Ahora, la distancia mínima, lo que llamamos perihelio, lo vamos a llamar X sub 2 y tiene una distancia, una medida de 150 millones de kilómetros. Para poder empezar a solucionar este literal A, nosotros debemos calcular primero que todo cuál es la longitud de ese eje mayor, o sea, ese que está señalado aquí con la línea roja que tenemos aquí. Es decir, si yo quiero calcular el semieje mayor, el eje mayor es la suma de los dos semiejes, es decir, 2A. ¿Y cómo calculo 2A? Pues sumando la distancia mínima con la distancia máxima, x1 más x2. Es decir, la distancia del afelio más la distancia del perihelio. 2A sería el equivalente a sumar x1 más x2. Vamos a sumar, entonces 2A sería igual a 155 millones de kilómetros, no le coloquemos kilómetros, vamos a omitir esa unidad, más 150 millones de kilómetros. Es decir, que 2A es igual a 305 millones de kilómetros. Cuando la Tierra está en el afelio y cuando la Tierra está en el perihelio, esa suma es de 305 millones de kilómetros, que vendría siendo la longitud de 2A, es decir, desde aquí hasta aquí. Ahí les estoy señalando, eso sería 2A. Pero para fines prácticos y para las ecuaciones que se nos vienen adelante, nosotros tenemos que tener el valor de A, el valor de un semieje. ¿Cómo sería para calcular el valor del semieje? Entonces, el semieje sería calculando A, el 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Sería la mitad de 305 millones de kilómetros. Eso sería la mitad. Es decir, que tenemos un equivalente y los estudiantes que tengan la calculadora a la mano pueden ir corroborando estos cálculos de 152 millones 500 mil kilómetros. Aquí ya tenemos el valor de A, un dato valioso porque pues tenemos que ahorita calcular C. Ahí tenemos el valor de A, 152 millones 500 mil kilómetros. Bueno, entonces acá ya podemos empezar a darle solución a lo que nos preguntaba en el literal A, las coordenadas de los vértices. Entonces, como sabemos, a este lado tenemos el B sub 1, V sub 1, y a este lado tenemos V sub 2. Entonces, las coordenadas de los vértices serían B sub 1 tiene coordenada menos A, 0. Para este caso vendría siendo B sub 1, el menos A vendría siendo el valor que obtuvimos, 152 millones 500 mil, 0. Voy a colocarle el 0 aquí, una rayita que lo distinga. 152 millones 500 mil, 0. Y el vértice V2 vendría siendo A positivo y 0.
Es decir, el mismo valor, pero con signo positivo, 152.500.000, coma y 0. Esa sería la solución, como ustedes deben expresar el valor de los vértices. Vértice correspondientes al eje mayor. Ahora, ¿alguna pregunta hasta el momento? Se debe sumar las dos longitudes, se debe dividir en 2 porque es el valor del vértice que nosotros necesitamos. Bueno, para nosotros calcular el valor de C, ya tenemos acá esto, voy a borrar esta parte. Para calcular el valor de C, que está relacionado con el foco, nosotros debemos hallar C, la distancia C, la distancia focal. Entonces, ¿cómo calculo esa distancia focal? La distancia focal sería igual a C, al valor del semieje mayor, que es A, le quito la distancia mínima. Acá le voy a restar la distancia mínima, es decir, le estoy quitando el perihelio, la distancia del perihelio. Colocando aquí la distancia del semieje A, obtuvimos 152.500.000 kilómetros, quitemos la unidad kilómetros, y le restamos la distancia mínima, que para este ejercicio fue de 150 millones de kilómetros, 150 millones de kilómetros. Es decir, el valor de C, si realizamos la resta, sería 2.500.000 kilómetros. 2.500.000 kilómetros. Ese sería el valor de C. Entonces, recordemos que ya en la parte anterior calculamos A y acá estamos calculando el valor de C. ¿Cómo son los focos acá? Los focos son de la siguiente manera. F1 tiene coordenada menos C, 0, y foco 2 tiene coordenada C positiva, 0. Si reemplazamos el valor de C que obtenemos, F1 sería igual a menos 2.500.000, 0, y F2 sería en positivo 2.500.000, 0. Ahí tenemos las distancias focales que nos sirven para hallar las coordenadas del foco. Entonces ya llevamos los vértices y ya llevamos los focos. Básicamente eso es lo que nos pide el literal A. Calcular las coordenadas de los vértices y las coordenadas de los focos. Eso se traduce en eso. Fundamental, sumar el perihelio más el afelio y dividirlo en 2 para calcular el valor de A, que es el semieje semieje mayor. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de este literal A? Pueden después revisar las grabaciones, colocan los datos correspondientes que le dan el ejercicio, pero es siguiendo la misma metodología, mismo algoritmo, el mismo paso a paso, ¿listo? Vamos a continuar entonces con el literal B para que puedan visualizar a qué se refiere la excentricidad. Literal B, ¿qué tan excéntrica es la órbita terrestre? ¿Qué tan excéntrica es la órbita terrestre? Ese es el dibujo que nos están dando. Ahorita en unos contados minutos vamos a hacer esa representación en GeoGebra y vamos a ver si realmente se parece a una elipse o qué forma tiene la órbita terrestre. Entonces, no sé si puedan visualizar el pequeño dibujo acá de la derecha. Hay una fórmula. Excentricidad es igual o es equivalente al cociente, a la división de C entre A. Bueno, C es la distancia focal que tenemos acá, que es la equivalente que tenemos acá, y A es el semieje mayor. ¿Qué es la excentricidad? En pocas palabras, la excentricidad es determinar qué tan alargado es esa elipse o qué tan redondeada es esa elipse. Y hay dos extremos, digámoslo así. Cuando la excentricidad está cerquita a 0, esa elipse ya no va a ser tan elipse, se va a hacer una forma de una circunferencia, va a ser redondeada. Pero cuando la excentricidad está llegando a 1, esa elipse va a ser alargada, tal como la tenemos ahí en el dibujo que nos da la guía. En pocas palabras,
la excentricidad va a variar en este rango de 0 hasta 1. De 0 hasta 1. Si es 0 exacto, ya no va a ser una elipse, ya es una circunferencia. Entonces tiene que ser después de 0. Por ejemplo, 0,001. Ya no es una circunferencia, sino una elipse, pero está tendiendo a ser una forma de circunferencia. A simple vista es redondeada. Y cuando tengan una excentricidad, supongamos de 0,95, 0,9, 0,97, está tendiendo a 1, entonces ya se va a diferenciar bien de que va a ser una elipse alargada. En el pequeño recuadro de abajo, yo les traigo unos ejemplos de las excentricidades. Esta es una excentricidad de 0,1. Entonces, a simple vista es una circunferencia, pero va a tener una pequeña forma de elipse. Si lo miramos en detalle, va a ser una elipse, pero tendiendo a ser circunferencia. Y caso extremo, cuando la excentricidad es 0,9, va a ser alargada. En este caso, excentricidad 0,7. En el medio, excentricidad 0,5. Nunca van a encontrar una excentricidad negativa y mucho menos por debajo de 0, ni nunca van a encontrar una excentricidad que valga 1 exactamente o mayor a 1. Supongamos 2,27, eso no va a existir. Si llegan a obtener un valor de eso, pues revisen el cálculo si realmente calcularon bien la C y la A. Porque la fórmula que da origen a la excentricidad es E igual a C, que es la distancia focal, sobre A, que es el semieje mayor. Para el ejercicio que estamos realizando, el valor de C que tuvimos en el literal pasado es de 2.500.000. Y el valor de A, que fue cuando despejamos la suma de perihelio más el afelio, obtuvimos 152.500.000 kilómetros. No vamos a colocar la unidad kilómetros, porque pues kilómetro y kilómetro se cancelan acá. Es decir, si realizamos esa división, alguno de ustedes me puede colaborar con esa división dándome 4 decimales después de la coma. 2.500.000 los vamos a dividir en 152.500.000. Y me comunican, por favor, pueden abrir su micrófono y me indican a qué equivale esa excentricidad. ¿Qué me pueden indicar? 2.500.000 dividido en 152.500.000. Bueno, al realizar esa división, obtenemos 0,016393 y hay otros decimales más. Pero, ¿qué me pueden decir ustedes de esa respuesta? ¿Será que esa elipse va a ser casi una circunferencia o se va a notar bien que los ejes están alargados? ¿Qué me pueden decir? Va a ser casi una circunferencia, profe. Sí, señor, porque está tendiendo Sí, bastante a a 0, 0,1. Sí, sí. 0,001. Sí, entonces a simple vista va a ser una circunferencia, pero eso lo vamos a comprobar ahorita en GeoGebra cuando realicemos el literal C, después del literal C. Entonces, básicamente lo que deben hacer en el literal B es esto que tengo acá, dividir la distancia focal C sobre el semieje mayor A. Los dos datos tienen que tenerlos, haberlos tenido positivos, porque no nos puede dar negativo, y tiene que ser un valor que esté entre 0 y 1 sin llegar a 0, sin tocar 0 y tampoco sin tocar 1 exactamente. Entonces ustedes se van a dar de cuenta en su ejercicio qué dato les da. Esa sería la explicación del literal B. Bueno, vamos a continuar con el literal C. ¿Qué ecuación describe el movimiento de nuestro planeta Tierra cuando gira alrededor del Sol? Entonces, para poder hallar la ecuación canónica, nosotros nos falta un elemento fundamental. Ya hallamos la A, ya calculamos la C, nos falta calcular B. Entonces tenemos acá que B al cuadrado es igual a A al cuadrado menos C al cuadrado. Tenemos acá que B al cuadrado es igual y reemplazamos los valores. El valor de A es 152.500.000 al cuadrado menos C al cuadrado, que es 2.500.000 al cuadrado.
Cuando yo calculo eso, b al cuadrado, esto me daría algo como, en notación científica, porque es un número súper gigante, 2,325 por 10 a la 16. Recuerde que la notación científica se utiliza para no agregar tantos ceros. Aquí pues no valdría la pena colocar, correr 3 espacios y agregarle 13 ceros más. 3 más 13 nos daría los 16 del exponente. Y si le sacamos b al cuadrado, si sacamos b al cuadrado y despejamos ese cuadrado, pues sería pasar la raíz al otro lado. Sería 2,325 por 10 a la 16, le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos el valor neto de la raíz de 152.479.506,8 kilómetros. Ese sería el valor de B. Ahora, si recordamos el paralelo de las fórmulas que teníamos antes de iniciar este ejercicio, recordemos que esta ecuación canónica sería de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Ese es el esquema con el que ustedes deben trabajar. X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y aquí lo que nos queda es reemplazar x al cuadrado y y al cuadrado se dejan tal como están, porque es centro 0, 0. Acá nos da 1. Y en a al cuadrado, pues colocamos el valor de a al cuadrado, incluso podemos colocarlo 152.500.000 al cuadrado. Y lo alargué un poquito más. Y en el de y al cuadrado coloco el valor de b al cuadrado que tenemos acá. 2,325 por 10 a la 16. Es decir, el mismo valor de B que obtenemos sería 152.479.506 y lo elevamos al cuadrado. Voy a borrar aquí un poquito para que quede bien, se puede distinguir bien dónde van los fraccionarios. Bueno, acá tenemos que esto es al cuadrado más y al cuadrado sobre el valor de B, que fue el que tuvimos, 152.479.506. Vamos a ver acá, 479.506,8. 479.506,8 y aquí está elevado al cuadrado. Entonces, igual a 1. Incluso pueden dejar ustedes la respuesta hasta ahí. Si ya quieren, pues quisieran, pueden elevar al cuadrado 152.500.000. Eso va a dar en notación científica y lo colocan. Pero la ecuación canónica de la elipse o de la órbita terrestre es esta. Y acá es igual a 1. Acá siempre es igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. ¿Alguna pregunta? Recuerden, para ver este ejercicio en el literal A, obtenemos el valor de A y C. Para el literal B no utilizamos esas magnitudes, pero en el literal C sí nos piden la ecuación y es necesario tener A y C para calcular B, que es el que tenemos acá. Entonces, con que ustedes expresen la ecuación canónica, ya está bien, ya lo pueden dejar así. Recuerde que siempre las fracciones se suman, en la mitad va más y después del igual debe ir el 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, me comunica? Entonces, si no hay pregunta, vamos a Profe, reemplazar. Sí, sí, dígame. la cifra, la última cifra de Y2 Sobre sobre 152.479.506,8, que fue el valor que obtuvimos de B, lo insertamos en un paréntesis y lo colocamos al cuadrado. perfecto, perfecto. Recuerda que esto, recuerda, aquí te estoy dibujando, esto es al cuadrado y esto que está aquí es B al cuadrado, ¿sí? Lo que pasa es que es un mega ejercicio esto, unas mega cantidades, pero si fueran números más pequeñitos, 2 al cuadrado, pues usted coloca 4, 5 al cuadrado, 25, ¿sí? Pero entonces como es números tan gigantescos, los dejamos así expresados, o si ustedes quieren, lo expresan en notación científica, como se les facilite, ¿listo? Pero siempre lleva ese esquema. Bueno, vamos a borrar aquí y vamos a realizar ahora la comprobación. Entonces voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir porque voy a ir al GeoGebra.
Bueno, me indican por favor si podemos visualizar ahí la interfaz de GeoGebra. Igual como en el ejercicio número 2, estamos trabajando con GeoGebra clásico. Entonces, esta comprobación va a ser de la siguiente manera. Vamos a introducir la ecuación que nosotros obtenemos y vamos a ubicar también el centro de esa elipse. Entonces, aquí en la primera fila, en la primera línea, el comando que vamos a incluir, e incluso podemos ayudarnos con el teclado virtual, sería x al cuadrado dividido o la barra lateral, slash, y vamos a colocar entre paréntesis, o podemos colocar el solo número así sin paréntesis, 152.500.000, agregando los ceros correspondientes, elevado al cuadrado, más, aquí colocamos el más, otra fracción sería y al cuadrado, el slash o dividiendo entre el valor de b, que sería 152.479.506,8, pero en el GeoGebra colocamos .8. Eso está elevado al cuadrado. Entonces colocamos elevado al cuadrado, igual, entonces colocamos el igual al número 1. Damos Enter. Entonces ustedes pueden visualizar, aquí ya la transformó. Me van a decir, pero bueno, profesor, no aparece la elipse. Entonces, como son cantidades tan gigantescas, debemos hacer uso del scroll roll del mouse, la ruedita, y alejar hasta que podamos visualizar. Ahí pueden ver que ya vamos en escalas de 20.000, de 50.000, de 100.000, 200.000. Vamos alargando, alargando, vamos alejando y ya pueden visualizarlo. Yo creo que ya pueden visualizarla, ¿cierto? Bueno, ¿sí pueden visualizarla ahí? Bueno, Sí, señor. les pregunto, ¿eso tiene forma como de qué? ¿Más forma de qué sección cónica? ¿De una circunferencia o una elipse? A simple vista, ¿a qué se les parece? A una circunferencia. A una Una circunferencia, circunferencia. pero en la pregunta que le hacen a ustedes, esta sección cónica es una elipse. Pero lo que sucede es que la excentricidad es prácticamente casi cero, entonces por eso la forma que tiene es muy similar a una circunferencia, pero la sección cónica como tal es una elipse. Bueno, vamos a ubicar el centro, entonces en el segunda fila colocamos C, que significa centro, paréntesis 0,0, y ahí colocamos acá, ahí ya tenemos eso, 0,0, ahí lo hemos ubicado. Ahora, si nosotros le damos clic derecho a la primera fila, podemos expresar esa ecuación en forma general, así como la tenemos aquí en el primer menú, y la podemos transformar. Entonces, ahí pueden ya ver ustedes la diferencia, teniéndola en canónica en la parte de arriba, como estoy señalando acá, y en la parte de abajo es la fórmula general, que sería ax al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f. Eso es lo que tienen que ustedes graficar. Vamos a buscar la excentricidad. Vamos a colocar excentricidad cónica y voy a colocar S1 porque por defecto esta ecuación la llamó 1, la cónica. Entonces colocamos S1 en minúscula, S1 y damos Enter. ¿Qué valor obtenemos? 0,02. Y recuerden el valor que nosotros teníamos, que era 0,016. Lo que pasa es que el GeoGebra trabaja con dos decimales, entonces aproxima a 0,02. Aquí lo que sigue ya es estética, entonces propiedades, color, vamos a darle un color distintivo a eso y vamos a darle a su vez también que aparezca, no aparezca S1, sino nombre y valor, dándole en propiedades nombre y valor. ¿Listo? Ahí la tenemos, acá. Ese sería el capture que ustedes toman y adjuntan en el recuadro correspondiente a la comprobación del ejercicio número 3, la elipse. ¿Alguna pregunta? Son comprobaciones de dos filas, de dos comandos y listo, salió. ¿Alguna pregunta o todo claro? Todo claro, todo claro. Todo claro, muy bien, listo. Entonces volvemos a la presentación. Vamos a dejar de presentar acá y vamos ahora a continuar con la temática de la hipérbola.
Bueno, la temática y la hipérbola. Definición. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a los puntos fijos llamados focos es constante en valor absoluto. Entonces, ahí pueden visualizar al lado derecho ya cómo es la forma que tiene una sección cónica de una hipérbola, ¿sí? Tiene también elementos, al igual que la elipse o la circunferencia. Los elementos siguen siendo acá focos, un eje focal o eje mayor, que lo vamos a llamar en este caso eje real, y un eje secundario o eje imaginario, que va a ser el eje menor. Tiene que tener un centro, tiene que tener un centro, tiene que tener también vértices que se representan con las letras también B, B sub 1, B sub 2, y también tiene que tener también parámetros como referentes a la distancia focal, el eje mayor y el eje menor. Esto ya es la parte teórica. Lo que se importa acá es que ustedes se familiaricen con la forma. Esto sería una hipérbola cuyo eje mayor o eje real sería el eje X, como lo tenemos acá. Y si la hipérbola va hacia arriba, si estuviese aquí, por ejemplo, una hipérbola sobre el eje vertical, esa ya sería una hipérbola con eje real sobre el eje vertical. Si tuviéramos, por ejemplo, una hipérbola así, que hubiera así y que al igual hubiera aquí. ¿Listo? También hay hipérbolas que su centro no se ubica en el centro 00, sino se ubica en el centro HK. El ejercicio que vamos a tratar correspondiente al ejercicio 4 ya no es con centro 00, ya es con centro HK. Va a tener unas fórmulas que ya se las voy a dar para que la tengan en cuenta. Importante, aquí va a relacionar los semiejes por medio también del teorema de Pitágoras, pero no va a ser con menos, sino va a ser con más. C al cuadrado sería igual a al cuadrado más b al cuadrado. Recordemos que en el de la elipse se utilizaba un menos y era la expresión de a al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado, despejando esto. Entonces acá vamos a tener también distancia focal, vamos a tener vértice, vamos a tener radios vectores, eje mayor y eje menor, pero aquí vamos a llamar eje real al mayor y al eje menor lo vamos a llamar eje imaginario, ¿sí? Es como si se formase una cajita, no sé si pueden detallar acá, una pequeña cajita aquí, con unas diagonales que se llaman asíntotas, que aquí están con líneas punteadas. Esas líneas nunca las va a tocar esa gráfica y van a pasar por los vértices de ese rectángulo. De ahí se forma la determinada hipérbola, ya sea que esté sobre el eje X o sobre el eje Y. Esos serían como los elementos básicos y la forma que tienen las hipérbolas. Son secciones cónicas, esto no son funciones como tal, sino secciones cónicas. Bueno, las fórmulas, al igual como le presenté las de las elipses, aquí tiene el de la hipérbola. A la izquierda, cuando la hipérbola es con centro 0, 0. A la derecha, cuando la hipérbola está en otro cuadrante, en cualquiera de los 4 cuadrantes del plano cartesiano, pero el centro no es 0, 0, sino es un centro HK. Entonces, para que tengan en cuenta, esta sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos, aquí es fundamental que lleva un menos, no un más como en la elipse. Y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Igual a 1. Entonces, siempre debe ser igual a 1 como en las elipses, pero en el medio no se suma, sino se resta. Igual, el a al cuadrado determina sobre qué eje es el eje real, si está sobre el eje Y o sobre el eje X. En este caso, si la a al cuadrado está debajo de X menos H, hace referencia a que el eje mayor va sobre el eje X. El centro tiene coordenadas HK, al igual como las calculamos en la circunferencia. Para yo calcular el valor de C de la distancia focal, despejamos el cuadrado y queda como raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Esto sale de acá, de esta expresión. Los vértices llevan estas coordenadas, H menos A, K, y el vértice 2, H más A, K. Es decir, las K quedan intactas, no le sumamos nada. Es decir, en Y no sube ni baja. Y para los vértices del eje menor,
H queda quieta en ambos lados, H aquí y H acá, y al lado inferior sería K menos B y al lado superior K más B. Entonces cambian el orden de las cosas. Aquí K queda arriba, no le sumamos ni restamos, queda constante, y le sumamos esa a la H. Y para calcular el vértice del eje menor, dejamos la H quieta y lo que vamos es a restar y a sumar en referencia a la K. Para los focos, H menos C, K, H más C, K. Al igual que en la elipse, debemos tener los tres parámetros, el A, el B y el C. A, semieje mayor, que es el semieje del eje real. El semieje de B, que vendría siendo el eje imaginario, semieje imaginario. Y C, que vendría siendo la distancia focal. Entonces les recalco, esta es la fórmula que ustedes van a tener en cuenta. Bueno, continuando aquí, llegamos al ejercicio 4, hipérbola y sus aplicaciones. Me dan una expresión x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos numeral x menos 8y igual a 1 numeral. Como les indicaba, vamos a solucionar este ejercicio analíticamente y al final lo vamos a comprobar en GeoGebra. No vamos a iniciar graficándolo en GeoGebra, sino es el paso final. ¿Listo? Entonces, acá el profesor Fabio va a trabajar con el dígito 8. Recuerde que ustedes a estas alturas ya deben haber elegido los dígitos. Y con el mismo dígito que realizaron el ejercicio 1 y 2, van a realizar el 4 y 5 porque el ejercicio 3 es estándar para todos. Entonces yo voy a trabajar con el dígito 8. Voy a sacar aquí la expresión que me dan, pero ya con el reemplazo del dígito 8. X al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 8x menos 8y igual a 18. Porque es 1 numeral. Reemplacé donde está en el numeral, reemplazo el 8 con el que voy a trabajar. Lo que voy a realizar primero es completar el TCP. ¿Qué era el TCP? Trinomio cuadrado perfecto. Entonces aplicamos un artificio idéntico al que aplicamos en el ejercicio 2 de la circunferencia. Primer paso, agrupar los literales que son familia entre sí. X al cuadrado menos 8x. Ahora coloco menos, acá tiene que quedar un menos obligatoriamente. 4y al cuadrado más 8y, ya les voy a decir por qué es más 8y igual a 18. Si yo desarmo este paréntesis y multiplico menos por más, obtengo el menos de arriba, y menos por más 8y, obtendría el menos 8y de acá. Pero ustedes deben conservar el signo de arriba, es decir, que llegado el caso, ustedes desarmen, destruyan esos paréntesis, deben obtener la misma expresión de arriba sin cambiarle nada, sin variarle los signos. Por eso se coloca un menos acá y dentro va a quedar un más. ¿Entendido hasta el momento? Lo primero, agrupar las variables que son familia entre sí. La misma parte literal, digámoslo así. X al cuadrado con X, Y al cuadrado con Y. Paso siguiente para el trinomio cuadrado perfecto. Antes de aplicar el trinomio cuadrado perfecto, voy a factorizar términos constantes en cada uno de los paréntesis. Resulta que en este paréntesis queda igual, x al cuadrado menos 8x, menos, y acá el factor común va a ser el 4. Queda y al cuadrado más 2y. ¿Por qué 4? Porque 4 por 1 es 4 y 4 por 2 sería 8. El factor común ahí es el 4. Eso es igual al número 18. Antes de ustedes aplicar, completar trinomio cuadrado perfecto, deben haber factorizado como lo acabo de hacer ahí. Ahora sí, el paso crucial de calcular el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo es? X al cuadrado menos 8x. Recuerde que tomo ese 8, lo divido en 2 y el número que me dé lo elevo al cuadrado. Igual que como lo hicimos en la circunferencia. Acá tengo el 4, tengo el paréntesis, y al cuadrado más 2y. Acá sería 2y, el 2. Vamos a borrar acá un momentico, sería el 2, que es el coeficiente. Lo dividimos en 2. El 2 lo divido en 2 y lo que me dé lo elevo al cuadrado. Cierro ese paréntesis, igual a 18 y debo sumarle acá 8 medios al cuadrado menos
Y muy pendientes acá. Acá como están bajo la acción de un 4, se multiplica por esto. Entonces sería menos 4 por el 2 medios al cuadrado. Vamos a colocar acá, quedaría x al cuadrado menos 8x más, y realicemos la operación. 8 dividido en 2, ¿cuánto es? Y elevémoslo al cuadrado. ¿Qué debo colocar ahí? 8 dividido en 2, ¿cuánto es? O la mitad de 8. Sería 4. 4. 4. Y elevémoslo al cuadrado. 4 al cuadrado, 4 por 4. 8. 16. No, 16. 8, 16. 16. 8 medios sería 4, y 4 al cuadrado 16. Menos. Acá tenemos el 4, y al cuadrado más 2x, y hagamos la misma operación acá. 2 dividido en 2, ¿cuánto es? 1. 1. Y 1 elevado al cuadrado, 1. 1, ¿cierto? Entonces acá colocamos el 18, y ya sabemos que 8 dividido en 2, 4 al cuadrado sería 16, menos 2 dividido en 2 da 1, al cuadrado da 1, entonces 4 por 1, aquí sería 4. Esto sería 4. Y realizamos la operación. Acá ya podemos aplicar trinomio cuadrado perfecto, que sería raíz de x al cuadrado x menos de la mitad. La raíz de 16 es 4, y elevamos al cuadrado menos 4, la raíz del cuadrado de y al cuadrado de y más 1, y elevo al cuadrado. 18 más 16 sería 34, y a 34 le quita 4, acá sería 30. Listo, ya tenemos, esto ya está llegando a una forma canónica. Pero recuerden que en la mitad nos debe quedar un menos. Ahí estamos viendo un menos, pero después del igual, ¿qué nos debe quedar? ¿Quién me recuerda cuánto debe quedar después del igual? 1. 1, ¿cierto? ¿Y cómo convertimos ese 30 para que nos dé 1? ¿Qué operación debemos realizar? ¿Qué consideran ustedes que debemos hacer para convertir ese 30 en 1? Voy a volver a colocar acá x menos 4 al cuadrado menos 4y más 1 al cuadrado y 30. Si ese 30 lo divido en 30, ¿cuánto me daría? 30 1. dividido en 30, 1, 1. ¿cierto? 1. Pero recuerde que en matemáticas no podemos así de chévere hacer una operación a la derecha y no hacer nada a la izquierda, no. Lo que hacemos a la derecha tenemos que hacerlo a la izquierda para mantener equilibrado esto. Entonces, si yo dividí por 30 a la derecha, acá divido por 30, y al igual aquí divido por 30. ¿Listo? Entonces es un artificio matemático que se utiliza ahí para convertir. ¿Con qué finalidad? Que después del igual me quede 1. Listo, voy a pasarme a este lado para que puedan visualizar cómo quedaría esta ecuación ya canónica. ¿Esta ecuación canónica de qué? De la hipérbola. Entonces, vamos a colocar acá. Acá sería x menos 4 al cuadrado sobre 30 menos. Y acá lo que voy a hacer es cancelar el 4 con el 30. Podemos dividir a la inversa. 30 dividido en 4 nos da 7,5. Arriba quedaría y más 1 al cuadrado sobre 7,5. Y 30 dividido en 30 nos da 1. Y esto es la ecuación canónica de esa hipérbola con centro HK. ¿Qué hice yo acá? Es como si hubiera sacado mitad de 4, 2, mitad de 30, 15, mitad de 2, 1, y mitad de 15, 7,5. Eso fue lo que yo realicé acá. Entonces ahí ya pueden ustedes visualizar que se trata, eso sería, eso que les estoy diciendo es la respuesta del literal B. ¿De qué se trata? De una hipérbola con el centro HK y eje mayor paralelo al eje X. ¿Por qué paralelo al eje X? Porque el 30 es mayor que el 7,5. Entonces aquí sería A es mayor que B al cuadrado es mayor que b al cuadrado. Entonces, como la a está debajo de x, es una hipérbola con centro de HK y eje mayor paralelo al eje X. Esa sería la respuesta teórica que ustedes deben dar a la pregunta que dice qué sección cónica es. Es una hipérbola con centro HK, pero con eje mayor paralelo al eje X. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Nótese que aplicamos la misma metodología, algoritmo que utilizamos para calcular el trinomio cuadrado perfecto, para completar el trinomio cuadrado perfecto en la circunferencia, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, que agarramos el término de la mitad, lo dividimos en 2 y lo colocamos al cuadrado. Y ese valor
lo sumamos también al lado derecho. Cuando ya tengamos un valor, dividimos todo en ese mismo valor para que nos quede igual a 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos la ecuación ahí, x menos 4 al cuadrado sobre 30 menos y más 1 al cuadrado sobre 7,5 igual a 1. Ahora, es el proceso matemático. ¿Cuál fue el proceso matemático? Todo esto que realizamos. Todo ese es el proceso matemático para determinar la ecuación canónica. Digamos que este ejercicio, el orden lógico es, primero, reemplazar el dígito que están utilizando. Después, aplicar el proceso matemático completando trinomio cuadrado perfecto. Después ya lo llevamos a la forma canónica, que es el que tenemos acá. Y ya ahí determinamos qué tipo de sección cónica es. Entonces, esta es la forma canónica. Y lo que estamos hallando es una cónica, pero esta es la forma canónica. Eso que acabamos de tener acá. Y finalmente, pues ya vamos a determinar, mirando esto, vamos a determinar el centro, los focos y los vértices. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque voy a borrar lo que tengo en pantalla para poder seguir. Estamos ya a un poco más de la mitad de este ejercicio. Completar No, trinomio, señor. completar trinomio cuadrado perfecto. Eso es lo fundamental. Sin otro artificio, ese es expresamente el que deben utilizar. Completar el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, entonces voy a dejar aquí la ecuación en cuestión, que sería x menos 4 al cuadrado sobre 30 menos y más 1 al cuadrado sobre 7,5 igual a 1. Recordemos que esto es de la forma x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Listo. Teniendo eso como forma estándar, pues hay que hallar el valor de a, el valor de b y hallar el valor de c también. Pero inicialmente vamos a empezar, lo que primero sale a relucir acá es el centro. Como es un centro HK, al igual que en la circunferencia, el centro es C, HK. Para este caso, pues cambiamos al igual que en la circunferencia los signos. El H es el que está acompañando la X, X menos 4. Entonces sería menos 4 se cambia a 4. Y K, que es más 1, lo cambiamos a menos 1. Y ese es el centro. Ténganlo muy presente para cuando vayamos a graficar en GeoGebra. El centro sería 4 menos 1. Ahora, si yo comparo al cuadrado, es el que está debajo de las X. Al cuadrado es el que está debajo de las X, es decir, vamos a señalar acá que a al cuadrado sería 30 y b al cuadrado sería 7,5 para que lo tenga muy presente. Entonces, a al cuadrado igual a 30. Si yo quiero calcular la a solita, sería sacarle la raíz cuadrada a 30, que vendría siendo igual a igual a 5,477. B al cuadrado sería igual a 7,5. B es igual a la raíz de 7,5. B vendría siendo a 2,738. Y C al cuadrado, recuerden una fórmula que les mostraba hace unos minutos, es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, que C es sacarle la raíz a la suma de A cuadrado más B al cuadrado. C es igual, recordemos que A cuadrado lo tenemos de aquí, que es 30, más B al cuadrado, que es 7,5. C vendría siendo la raíz de 37,5. La raíz cuadrada de dicho número es 6,123. Esa es la manera de ustedes calcular los parámetros A, B y C. Recordemos que A es el semieje real, eje mayor, y B es el semieje menor o semieje imaginario, y C vendría siendo la distancia focal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esto lo deducimos, la fórmula, de la forma que tiene la ecuación canónica. Entonces ya hemos obtenido el centro y tenemos los parámetros A, B y C para proceder y calcular los focos y calcular los vértices. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento o no? No, señor. Bueno, listo. Vamos a calcular entonces los focos. Vamos a colocar por acá, vamos a colocar en otro color los focos para que ustedes lo puedan distinguir. Entonces, vamos a trabajar acá
focos. Focos. El de la izquierda se llama F1 y la fórmula sería H, le resto C y la K la dejo quieta. Para este caso sería el valor de H, que vale 4, que es este que está aquí. Esto es H y esto es K. H4, le quito el valor de C, que es 6, coloquemos 6.123 para que no nos confundamos con la coma. Y K vendría siendo menos 1, lo dejamos quietecito. Es decir que foco 1, si hago la operación de 4 menos 6,123 sería menos 2.123, menos 1. Esa es la manera de calcular el foco 1. Y el foco 2 sería H, pero más C. H más C y la K la dejamos quieta. F2 sería H4 más 6.123, K que vale menos 1. Haciendo esa operación, el F2 sería 4 más 6,123 sería 10.123, menos 1. Y ahí hemos obtenido el foco 1, que es el de la izquierda, y el foco 2, que es el de la derecha, por medio de las fórmulas H menos C, K y H más C, K. Bueno, ahora vamos a calcular los vértices. Vamos a trabajar con los vértices del eje mayor. Vamos a trabajar nada más con un par de vértices. En este caso, vamos a colocarlo acá. Los vértices serían B1, H menos A, y dejamos K quieta, y el vértice 2 sería H más A, y K se queda también quieta. Entonces, vértice 1, H, que vendría siendo 4, le quito el valor de A, que vendría siendo 5,47, y K vale menos 1, es decir que el vértice 1 tiene menos 1.47, menos 1.47, menos 1. Y el vértice 2 sería 4 más 5.47, menos 1, vendría siendo 4 más 5.47, 9.47, menos 1. Esas serían las coordenadas de los vértices del eje real, eje mayor. Y las coordenadas del vértice del eje menor sería B1, sería la H queda quieta y acá le quito B. Y acá B2 sería H, se queda quieta, y acá más B para hallar acá. H es constante. Si yo realizo los reemplazos, acá por cuestión de tiempo le voy a colocar las respuestas, y tomaría el 4, quedaría 4 aquí y 4 aquí. Si tomo el valor de K, que es menos 1, y le quito el valor de B, que es 2,738, eso me daría menos 1 menos 2.738, me daría menos 3.73. Y en el otro lado sería menos 1 más 2.73 sería 1.73. 1.73. Este 4 es positivo. Esas serían las coordenadas del semieje o del eje imaginario, que es el eje menor. Entonces, teniendo ustedes la forma canónica, ustedes sacan el valor de A, el valor de B, el valor de C, que se le debe sacar raíz cuadrada, y ya pueden sacar el foco y los vértices. La misma fórmula es la que ustedes deben utilizar en la solución del ejercicio número 4 con su correspondiente dígito, ¿no? De pronto los que tengan un dígito impar, digamos el 3, el 5, entonces sería 3 dividido en 2, 3 medios sería 1,5 y lo elevan al cuadrado. Entonces, tratar de aproximarse con 3 decimales después de la coma para que cuando lo grafiquen en GeoGebra no haya ningún inconveniente. Bueno, me indican por favor si estamos bien hasta ahí porque vamos a proceder a graficar esto en GeoGebra. ¿Sí? Sigamos. Listo, sigamos entonces. Vamos a continuar acá y vamos a graficar en GeoGebra. Listo, ya estamos otra vez de nuevo en la interfaz de GeoGebra, en GeoGebra clásico, y vamos a resolver
esta situación. Vamos a colocar acá la ecuación tal como nosotros la hemos obtenido después de transformarla en la forma canónica. Tenemos paréntesis, si debemos colocar paréntesis, colocamos x menos 4, fuera del paréntesis colocamos elevado al cuadrado, podemos ayudarnos aquí con el teclado virtual, le colocamos el slash, colocamos 30, acá especial cuidado que va restando, menos, abrimos en paréntesis y colocamos y más 1, y más 1, fuera del paréntesis colocamos el cuadrado, nos ayudamos acá, colocamos la diagonal, la barrita inclinada, colocamos 7.5, no 5, 7.5, igual, acá colocamos el igual a 1. Listo, damos enter. Quitamos acá el teclado virtual y vamos a alejar con el scroll roll. Y ahí pueden notar ustedes esa hipérbola que obtuvieron sobre el eje X, pero no está con centro 0, 0. Entonces vamos a hacer uso de los siguientes comandos. Voy a alargar acá un poquito para que ustedes puedan visualizar. Primeramente vamos a obtener el centro. Entonces yo coloco la palabra centro. Cuando se despliega el menú voy a escoger centro de la cónica, como pueden visualizar ahí en pantalla, centro de la cónica, y dentro voy a colocar S1, ya que por defecto GeoGebra me llamó esa cónica como S1, y doy enter. 4 menos 1. Y si ustedes recuerdan, el centro cuando lo tuvimos en la ecuación canónica era 4 en X, el valor de H, y K era menos 1, que es el valor de Y. Como lo pueden visualizar acá con la letra A, entonces lo que hacemos es darle renombrar, propiedad de renombrar, y la vamos a cambiar por la letra C mayúscula que hace referencia al centro, para poderlo determinar acá. Incluso acá podemos ya darle estética, entonces vamos a darle propiedades para darle otro color acá, distintivo, para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a colocarlo acá. Pueden visualizar, entonces vamos a colocarle las propiedades. Ahí la podemos tener. Le vamos a colocar acá clic derecho para que ustedes lo vean de la forma canónica y la forma general. Acá como la tenemos en canónica, la vamos a pasar en general y él nos lo convierte. Ahí lo pueden visualizar como lo están viendo ustedes. Vamos a darle las propiedades para que me aparezca en lugar de S1 el nombre y el nombre y el valor. Ahí aparece ya. Y nos faltaría calcular los vértices y el foco. Entonces vamos a colocar el comando vértices. Igualmente escogemos donde dice vértices cónica y le colocamos S1 en minúscula, porque si no, no la detecta el GeoGebra. S1 y damos enter. Y ahí obtenemos, vamos a ampliar esto, ahí obtenemos los vértices menos 1.48, ya que aproxima coma menos 1, que era el valor de K, 9,48, menos 1. Solo me va a mostrar los vértices del eje mayor, los del eje menor no me los va a mostrar, como tenemos acá. Y ahora lo que voy a realizar es los focos. Entonces yo coloco focos, foco nada más, foco, y escojo la opción cónica. Foco cónica sería S1. Enter y me los arroja con la letra D y E, que sería menos 2,12, menos 1. Y el otro valor sería 10,12, menos 1. Entonces, esa sería la manera de ustedes comprobar con GeoGebra. Podemos aquí alargar, podemos correr un poquito y toman el capture. Eso, toman el capture, ahí pueden visualizar el centro y pueden visualizar los focos. Si yo amplío más, yo puedo ver más en detalle los vértices y los focos, así como los tenemos acá. Miren, vértice vendría siendo A y el foco D. El foco siempre va por dentro de la curvatura. Acá está el centro, que va a ser la misma distancia que haya de A a C, que la distancia que esté de C a B, y la distancia de B a E es la misma distancia que hay de A a D, que vendría siendo una distancia constante, un valor constante. Y ese sería el capture que ustedes toman. ¿Alguna pregunta acerca de la manera como se debe verificar en GeoGebra o está todo claro?
Él le bota ahí las opciones comando centro, vértice y foco cónica, ¿no? No vayan a escoger cuádrica ni cuadrática, sino cónica. Y lo pueden Profe, transformar en forma general. Sí, dígame. yo me, yo me perdí, fue al momento de usted convertir la ecuación 1 a... Ah, ok, mira, le dan clic acá derecho, ahí, y ustedes la convierten, por ejemplo, aquí en esta forma. Ahí la convierte, la tiene así y le dan la opción a convertir. Ahí la convierte. Ok, ok. ¿Listo? Entonces clic derecho. Y el resto son comandos centro, vértice y foco. ¿Listo? Esa es la verificación. Ustedes toman capture y lo adjuntan a su trabajo. Bueno, entonces vamos a continuar ya con la temática referente a la parábola. Profe, no le tomé captura al Cla- GeoGebra. Dame un momento a ver. A ver si acá aparece el GeoGebra. Ahí lo tienes. Ah, ya te comparto acá pantalla. Ahí lo tiene. ¿Listo? Listo. Listo, ok. Bueno, continuamos entonces. Voy a compartir. Vamos a compartir aquí. Y vamos a ver. Me indican, por favor, si están viendo la presentación de nuevo. Ok. Sí, señor. Vamos Sí, sí se ven. para el tema final, lo referente al ejercicio 5, la parábola. ¿Qué es la parábola? Eso está muy relacionado con la tarea 1 cuando veíamos las ecuaciones cuadráticas. Lo que pasa es que en las cónicas pueden encontrar la parábola hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, teniendo como vértice el punto 00 o como vértice HK, otro punto diferente. Como tal, la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco, de una recta fija llamada directriz. Entonces, como pueden notar en este gráfico, el foco va incluido dentro de la curvatura y va a ser esta distancia, este valor de acá, que va a ser el mismo valor de acá. Y esa distancia que hay del foco a la línea que se tiene como referencia es un valor del parámetro P. ¿Sí? Que es la distancia del foco a la directriz y se designa con la letra P. Ese va a ser como el punto básico que ustedes deben calcular ahorita en su ejercicio, el valor de P. F representa el foco y tiene un solo foco y la directriz se representa con la letra D. Eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. El vértice es este punto. Este es el vértice donde está la curvatura. Ese va a ser el vértice. Y el radio vector es un segmento que une un punto cualquiera con la parábola del foco. Entonces recuerde que en los ejercicios de la tarea 1 nosotros veíamos parábolas así, abiertas hacia arriba o hacia abajo. Aquí ya podemos encontrar una parábola abierta hacia la derecha o abierta hacia la izquierda y todo eso está englobado dentro de la temática de las secciones cónicas. Entonces, para tener en cuenta la terminología que utilizamos, foco, vértice, acá no vamos a hablar para nada de centro, no vamos a hablar de eje mayor ni eje menor, sino el eje que va a ser simétrico, el eje por donde está la parábola. Bueno, ¿qué fórmulas podemos utilizar acá? Tenemos el siguiente paralelo. A la izquierda, las fórmulas de la parábola con vértice en el origen, 0, 0, que hay 4 casos, o sea, que abra hacia la derecha, que abra hacia la izquierda, que abra hacia arriba o que abra hacia abajo. Y cuando es vértice HK, o sea, un vértice diferente al origen, que abra hacia la derecha, que abra hacia la izquierda, es decir, paralelo al eje X, o que abra hacia arriba o que abra hacia abajo. Por eso les comentaba que hay una variedad de fórmulas y ustedes deben determinar qué caso corresponde el ejercicio y con base a eso se van por el grupo de fórmulas que corresponden. Entonces aquí pues tienen las fórmulas para cada caso, como están en cada una de las cajitas aquí. Lo que les puedo decir es que el ejercicio número 5 tiene un vértice HK, no va a ser vértice en origen, entonces no vamos a trabajar con este, sino vamos a trabajar con una de estas 4 situaciones, con una de estas 4 situaciones, pero vamos a hacer de que el ejercicio abra sobre el eje X. Entonces vamos a colocar que la gráfica estaría aproximadamente en una de estas fórmulas así.
Bueno, entonces la fórmula general es como la tenemos acá, ax al cuadrado más bxy más y al cuadrado más dx más ey y más f igual a 0 o igual a f. Si podemos pasar la f para el otro lado, eso ya es de acomodación de esa terminología. Bueno, para este ejercicio 5 tenemos la situación de la parábola y sus aplicaciones. El contexto de este ejercicio nos dice lo siguiente. O es un matemático amante de la pesca. Ha lanzado al río su red para pescar, la cual genera sobre el agua una forma de parábola al ser arrastrada por su bote. Con el fin de calcular la capacidad de la red, Jacobo debe encontrar la ecuación de la parábola, su foco y su lado recto, o sea, la longitud de la directriz, sabiendo que su vértice se encuentra en el punto 1 numeral, 6 de un plano cartesiano cuyo eje vertical es paralelo al río. Adicionalmente, se sabe que las coordenadas de un punto de la parábola son numeral 3. Bueno, aquí les repito, ustedes trabajan con el dígito del 1 al 5. Yo voy a solucionar este ejercicio con el numeral, el dígito 7. Con el dígito 7. Entonces, para estos fines prácticos de este ejercicio, el vértice vendría siendo, el vértice V vendría siendo 1 numeral. En este caso sería 1, 7, 17,6. Esto sale de aquí. Y también tenemos el punto, un punto determinado de la parábola. Ese punto lo vamos a llamar el punto P, que tiene coordenadas numeral 3. Como yo estoy utilizando el 7, sería 7,3. Recordemos, y voy a colocarlas aquí en otro color para que tengan en cuenta, que el vértice tiene coordenadas H y coordenada K. Entonces, H vale 17 y K vale 6. Y un punto determinado tiene dos coordenadas, una en X y otra en Y. Entonces, X vale 7 y Y vale 3. Son los valores que tenemos ahí de primera mano. Ahora, vamos a suponer de que la parábola, que este es el plano cartesiano, de que por ejemplo aquí va un bote y vamos a suponer de que lanzó así, que es esta forma que tiene aquí, esta va a ser la forma que tiene la red. Vamos a mirar si es así o es hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo calculamos primeramente el valor del parámetro P? Teniendo en cuenta que se trata de una parábola con vértice HK, este vendría siendo el vértice HK y se trata de una parábola. Vamos a empezar de la siguiente fórmula. Tengo y menos k al cuadrado igual a menos 4p que multiplica a x menos h. Ese va a ser como el esquema que ustedes utilizan de punto de partida. Esa fórmula. Y menos k al cuadrado igual a menos 4p x menos h. Lo que sigue es simple reemplazo. Y, si nosotros miramos y vale 3, como tenemos acá, entonces acá colocamos y vale 3 menos de la fórmula k vale 6. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado. Menos de la fórmula sería 4p menos 4 por el valor de p que no lo conozco. Abro paréntesis, x que vendría siendo 7 menos h que viene siendo 17. Entonces acá sería 7 menos 17. 3 menos 6 sería menos 3 al cuadrado igual a menos 4p y 7 menos 17 menos 10. Acá tenemos menos 3 al cuadrado es 9 porque base negativa, exponente par da positivo 9, menos por menos da más. Menos 4 por menos 10 nos da 40 positivo, 40p. El valor de p, dejamos la p quietica aquí y el 40 que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, 9/40 es el valor de p. P es igual a 0, con aproximación 2,25. Tenemos que mirar si la red que lanza Jacobo abre así o puede abrir hacia acá. Vamos a mirar, pero está sobre el eje X, teniendo en cuenta que este va a ser el movimiento donde va a estar el bote por donde se está movilizando Jacobo. Entonces, primer paso, tener en cuenta esa ecuación para calcular el valor de P. Y tenemos que la forma de esta ecuación canónica
es de la forma canónica es y menos k al cuadrado igual a menos 4p que multiplica a x menos h. Entonces, aquí lo que vamos a reemplazar es el valor de h, el valor de k y el valor de p. Pero el valor de x y el valor de y no lo vamos a reemplazar. Entonces, y queda y menos k, que vale 6, entonces coloco menos 6 al cuadrado. El menos 4 lo dejamos menos 4 por el valor de p que obtuve, menos 0.225, que multiplica a x menos el valor de h, que vale 17. Acá queda y menos 6 al cuadrado igual a menos 4 por 0.225, eso me da 0.9, menos 0.9. Vamos a borrar acá, este es menos 0.9. Acá vendría siendo 0.9 que multiplica a x menos 17. Ahí. Cuando ustedes llegan ahí, ustedes ya pueden decir, listo, ya hemos hallado la forma canónica de esa parábola. Esa es la ecuación canónica. Ecuación canónica de la parábola. ¿Listo? El ejercicio nos pedía encontrar la ecuación de la parábola. Entonces, esa va a ser la primera respuesta que ustedes deben presentar. La ecuación canónica, entonces sería y menos 6 al cuadrado igual a menos 0.9 que multiplica a x menos 17. ¿Listo? Pueden tomar capturas si gustan porque voy a borrar esta parte enseguida. ¿Me comunican, por favor? Primer paso, calcular, sacar las coordenadas de h, k, x y y. Reemplazo en la fórmula que les di en el esquema para hallar el valor de p. Y seguidamente reemplazan otra vez en esa ecuación canónica, pero ya no van a reemplazar x y y, sino h, k y p. ¿Listo? Entonces, continúo acá. Fue una preguntita. Sí, señor, dígame. El valor, el valor que está es P igual 0.225. 25, sí, ese valor lo voy a meter aquí, aquí, y lo multiplico por el menos 4. Ok. Entonces me da menos 0.9, ¿listo? Entonces voy a continuar acá, voy a borrar un momentico. Voy a borrar esta parte que tengo acá. ¿Listo? Entonces tenemos que la ecuación en la que estamos trabajando, que acabamos de obtener, es y menos 6 al cuadrado igual a menos 0.9 que multiplica a x menos 17. ¿Listo? Ahora, me piden el foco. Ese foco debe tener las siguientes coordenadas. Solo un foco. H más P, K. Es decir, el valor de H, como lo teníamos ahorita, era de 17 más el valor de P, que era 0.225, y K, el valor de K era 6. Recordemos que H 17 y K valía 6. Si yo realizo esa suma, el foco 17 más 0.225 me da 17.225,6. Ese es el valor del foco. ¿Sí? Porque el vértice ya nos lo habían dado con nuestro reemplazo. El vértice está en el punto 17,6. Este es el vértice, siendo H 17 y K 6. Ahora, ¿qué otra cosa nos faltaría hallar aquí? Nos piden el lado recto. El lado recto, que ahorita me voy a remitir a la imagen del principio. El lado recto se representa con la letra L mayúscula R. Y la fórmula para calcular es sencilla, es multiplicar 4 veces el valor de P. El lado recto es igual a 4 por 0.225. El lado recto es igual a 0.9. El valor del lado recto es de 0.9. ¿Listo? ¿Qué es el lado recto? Voy a hacer acá un bosquejo, ¿no? Supongamos que la parábola está sobre el plano cartesiano y tiene esta forma que está aquí, así.
foco. Aquí, supongamos. El lado recto vendría siendo una recta que pase por el foco y toque los dos puntos de esa parábola, es decir, esta distancia. Esta distancia vendría siendo el lado recto, que vendría siendo igual a 4 veces P. ¿Sí? Yo tengo una parábola que abre hacia arriba, el lado recto pasa por el foco y se mide de acá a acá. Es como el ancho, digámoslo de una manera así, es como el ancho medido pasando por el foco. Ese vendría siendo el lado recto. Y la directriz es una línea que pasa por acá, pero no vamos a calcular como tal la ecuación de la directriz, sino solamente el lado recto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de los cálculos analíticos que hay que realizar para este ejercicio? Porque nos vamos a remitir a GeoGebra para ya finalizar esta octava cita. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, sí. Listo. Entonces ya saben, calculan el foco, las coordenadas del foco y el valor del lado recto. Bueno, entonces nos vamos para GeoGebra. Estando ya otra vez en la interfaz de GeoGebra, como tenemos acá, vamos a colocar el comando, en el primer comando, en la primera entrada, la ecuación tal como nosotros la obtuvimos acá. Entonces, paréntesis, nos colocamos acá, ubicamos, paréntesis, y menos 6, cierra paréntesis, elevado al cuadrado, igual, acá colocamos el igual a menos 0. No coma, 0.9, abre paréntesis, x menos 17, cierra paréntesis y damos enter. Vamos a alejar y nótese cómo estaba la parábola. Había hacia la izquierda, no como lo hemos colocado al principio. De todo modo estaba sobre el eje X, pero por ser menos 4P, ábrese acá. Entonces es una suposición que nosotros hacemos de que el barco, en este caso, se estaría moviendo el bote de donde va Jacobo hacia acá y él está extendiendo la red para atrapar la mayor cantidad de peces. Igual, como preguntaba ahorita el compañero acá, esto lo puedo transformar. Si yo le doy clic derecho, hay 3 formas de nosotros expresar la ecuación. Como la tenemos acá en la forma 3, que es la canónica, vamos a expresarlo como la forma general. Sin borrarnos esa forma, GeoGebra nos da la forma general para que ustedes la pueden visualizar. Y aquí pues le cambiamos el color. Para que podamos mirar acá eso. Y podemos darle el nombre y valor. El nombre y valor. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar los datos que nos daba el ejercicio, que nos dio en el ejercicio. Primero, esto no tiene centro, ¿no? Como les decía, tiene vértice. Entonces, colocamos el comando vértice de la cónica, escogemos cónica y colocamos S1. Enter. Efectivamente, ahí nos lo graficó, nos representó con la letra E. Nosotros vamos a renombrarlo y vamos a nombrarlo con la letra V, mayúscula, ¿no? Es un punto, es mayúscula. Listo, el 17,6. Recordarán que mi dígito era el 7, entonces 17,6. Ahora, ¿qué nos faltará ubicar? El foco. Entonces coloco foco, cónica, S1 por defecto en minúscula, sin dejar espacio. Y no lo ubicó como 16,78, 16,78 punto 6. En este caso, el foco a nosotros nos había dado 17,205 porque nosotros le sumamos P. Y aquí, si nosotros le restamos P, debemos restarlo porque va en el sentido hacia la izquierda. Y el foco va dentro de la curvatura, dentro de la parábola. Entonces aquí es donde vamos a diferir un poquito lo que estaba realizando porque no va a ser H más P, sino H menos P, para que tengan en cuenta. De todos modos, K es constante y se mantiene como 6. Y nos faltaría ubicar un punto valioso que nos dieron al principio y vamos a ver si fue verdad que lo utilizamos.
Recuerda que nos decían que en la trayectoria de la curva de la parábola pasaba por un punto P que tenía de coordenadas, en mi caso era 7,3. Entonces yo voy a ubicar el punto P, abro paréntesis, 7,3 y doy Enter. Y efectivamente, si ustedes pueden visualizar, el punto P está aquí sobre la curva, aquí donde estoy señalando, punto P. Y está demostrado, aquí está demostrado ya ese ejercicio, el ejercicio número 3 de la parábola. Ahí está graficado el punto P. Y esta es, si yo aumento, puedo visualizar, aquí pueden visualizar más en detalle lo que llamamos A, que A pues es el foco. Vamos a renombrarlo con la letra F, para que quede la misma terminología, foco. Ahí está. Cuando lo alejamos no se ve tanto en detalle, pues se unen. Pero acá sí está, mire, el foco, el vértice, y acá está el punto por donde pasó dicha parábola. Y esa es la manera como ustedes deben verificar el ejercicio número 3, digitando la ecuación que obtengan y colocando los comandos vértice, foco y ubican el punto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Si no, voy a proceder a transmitirle, a compartirle el link de asistencia. Pueden tomar capture para que tengan ahí los comandos presentes. De todos modos, se les va a compartir la grabación, queda en el canal de las IPAs. Estamos llegando a la recta final de este curso, recordándole que la tarea 4 ya está abierta y cierra el día 14 de mayo. La tarea 3, que son 90 puntos, se tiene como fecha límite el 8 de mayo. Y la tarea 4, que es el cuestionario en línea, 5 preguntas, 60 minutos, 1 hora para presentación, 2 intentos. La plataforma toma como calificación la máxima nota que ustedes obtengan. Entonces voy a comunicarles aquí el link de asistencia para que lo puedan diligenciar, al igual que las anteriores 7 CIPAs. Por favor, me indica si pueden abrirlo. ¿Pueden visualizarlo? Recuerden colocar el nombres, apellidos, documento de identidad sin puntos ni comas. Estamos en la tarea 3, periodo 1601 de la SBTI Z-Cori. Para los estudiantes que estén en los Santander, norte de Santander, y Z-Caribe, los que estén en la costa atlántica. Les pide la fecha, 28 de abril, tarea 3. Este es CIPA, tarea 3. Les recuerdo mi nombre, Fabio García. Y deben colocar, si no estoy mal, el grupo al que pertenecen. Ese grupo está en la parte de participantes, en la sección participantes, al lado izquierdo del campus virtual. ¿Alguna inquietud para finalizar? No, no señor, ninguna. El director del curso ya envió las invitaciones a través de correo interno porque se va a realizar 2 webconferencias. Una para dar indicaciones de la presentación de la tarea número 4 y la última sería referente a la presentación de la prueba objetiva cerrada, la prueba final, la prueba nacional que tiene como peso evaluativo 125 puntos. Entonces sería ideal que ustedes participaran de esas webconferencias para que estén al tanto.
Ok, tutor, mil gracias. Listo, no, con el mayor gusto. Sigo atento para dar respuesta a las inquietudes que se presenten acerca de esta tarea 3. El día de mañana continúo retroalimentando foros con sus aportes. No dejemos para último momento. Recordemos que esta fase de la tarea 3 cierra el día 8 de mayo y la tarea 4 el día 14 de mayo. Para esta tarea 3 no hay que presentar video de sustentación y el ejercicio 3 es un ejercicio estándar. Todos trabajan con los mismos datos. No siendo más por el día de hoy, me despido dando agradecimientos por su participación. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, tutor. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches. Hasta luego, profe. Profe, no puedo diligenciar ¿Qué la inconvenientes asistencia. tiene? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿La pudo No, abrir? no, aparece en blanco, no carga. ¿Me pueden indicar los otros compañeros si le pudieron abrir? Sí, yo pude registrar normal la asistencia. Listo. Dame un momento, volvemos a reenviarla acá. Ahí vuelvo a reenviarla. Verifica, por favor. Dale refrescar a la pantalla arriba. Vuelves a cargar, a ver. Lo estoy verificando aquí y abre bien. Aquí dice registro de asistencia de estrategias CIPAS 2023. Ya abrió, ya abrió. ¿Listo? Bueno, al igual que como ha diligenciado las anteriores, la puede diligenciar. ¿Listo, Carol? Bueno, feliz noche para todos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.